El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a iniciar nuestra jornada de entrevistas a esta hora y vamos a hacerlo con Inti Quevedo. Ella es médica especialista en salud pública y hablar a propósito de las medidas de bioprotección, de bioseguridad a la hora de ir a votar este 7 de febrero. Pues este tema capta mucho la atención de todas las personas por el tema de los riesgos de contagios. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, conversemos un poco, ¿cuáles son las recomendaciones a la hora de votar? ¿Cómo hacerlo? Iniciábamos hoy el programa con una nota, con un artículo de Diario Expreso en el que se explicaba que la mayoría de los miembros de mesa van a ser jóvenes universitarios y su central preocupación no era precisamente el tema de las elecciones o el proceso que deberán realizar en las mesas, sino el tema del miedo por el contagio, por los posibles contagios, por la interacción que van a tener durante toda la jornada electoral. Sí, veamos, yo creo que a veces tenemos también ese estereotipo, ¿no? Que los jóvenes no se interesan por la política. Veamos cómo se va a comportar esta jornada democrática, cívica, el día domingo, que la vamos a vivir, digamos, como usted lo señala, con este miedo, con este temor, entre otras cosas, por la falta o la deficitaria comunicación en riesgo. Lo que ha hecho Fabricio Vela hace unos minutos, creo que es la responsabilidad de los medios de comunicación, pero sobre todo de la política comunicacional. Así que yo felicito a Fabricio, que además lo están viendo un par de amigos desde Valencia, España, lo sintonizan a ustedes y les mandan saludos. Muchas gracias, Fabricio Vela siempre está ahí pendiente, primerito ahí explicándonos cómo hacerlo. También por acá valoramos mucho todo ese tema, entonces sí, Fabricio siempre está ahí al pendiente. Por aquí le ha llegado también su saludo, por acá está haciéndonos gestos. Perfecto. Así que es muy importante recordar que sí, que vivimos, digamos, en este riesgo, sobre todo en un país como en Ecuador, en que, como le decía, la comunicación en riesgo ha sido deficitaria, no se ha podido informar correctamente a la ciudadanía, así que es muy importante el espacio y lo que ustedes están haciendo. Es muy importante que la ciudadanía pueda llevar su pluma, su bolígrafo, su esfero para esta jornada, para no tener que usar, digamos, un esfero o una pluma de otra persona, que lleven su propio bolígrafo, que usen correctamente la mascarilla, sobre todo, si podemos hacerlo, este tipo de mascarilla, ¿verdad? Que son las KN95, la tenemos aquí. Ese tipo de mascarilla, quisiera preguntarle, recientemente salieron varios informes en los que señalaban que ese es el tipo de mascarilla más recomendado y que podría ser el que esté ayudando sobre todo a frenar el tema de la propagación del virus. ¿Es debido a los componentes, de la forma en la que está realizada esta mascarilla, que es la que más se recomienda? Así es sobre todo por, como usted lo señala, por los componentes que tiene y la importancia de, si no la tenemos ahora en casa, pues tenemos este viernes y este sábado para buscar esta mascarilla, son las KN95 o las N95, poder adquirir esta mascarilla, tenerla nueva, no tenerla usada. Esta mascarilla puede durar entre 1 o 2 días, dependiendo del uso que le demos. Siempre que la mascarilla se humedezca, es una mascarilla que ya no sirve, ¿verdad? La mascarilla tiene que estar seca. Lo importante es llevarla, colocarla, no tocarla por fuera en lo posible, sino solamente desde los orejitas. Exacto, y ponérselo en las orejas, ¿no? Entonces esto es muy importante, buscar y tenerla lista y preparada, ¿no? Si tenemos también un visor... Perdone, ¿sí? que le interrumpa, pero sí me gustaría, claro ya sí, que está siendo tan gráfica. Hay personas que están utilizando este tipo de mascarillas y al llegar a casa le agarran de las orejitas y la desinfectan, le echan el alcohol por fuera. No. ¿Se dañó la mascarilla? No.
Se dañó la mascarilla, efectivamente. La mascarilla, de cualquier tipo, no solo esta, sino también la mascarilla quirúrgica, es una mascarilla que no debe humedecerse. En el momento en que se humedece, ya no sirve porque deja de hacer esta especie de filtro para las partículas las partículas de saliva que podrían contener el virus. Así que es muy importante no humedecerla, llevarla seca, tener una mascarilla nueva para la jornada electoral. Si tenemos un visor, también podemos usar el visor, porque el visor sobre todo nos va a recordar que no debemos tocarnos la cara, ¿no? Nuestra cara tenemos que pensarlo de esta manera, que vamos a tener pintura azul, pintura negra en las manos, ¿ya? Porque en las manos es donde vamos a tener posiblemente el coronavirus. Si nosotros no llevamos nuestras manos sucias a la cara, tenemos menos riesgo de contagio, ¿no? Ahora, entonces, hay quienes están recomendando también acudir a los centros de votación con doble mascarilla, utilizar una por debajo y encima la de tela, si es que tiene la de tela, o bueno, la ideal sería, como nos ha explicado, la KN95. Sí, o también la mascarilla, si tenemos mascarilla quirúrgica, perdón, que es esta que está aquí. Esta es la quirúrgica azul, esta se la coloca por encima de la mascarilla KN95, que lo que logra es que por encima, porque lo que logra de esta manera, si tenemos tenemos la mascarilla, lo que logra es que no se ensucie, no se humedezca por las partículas que pudiéramos recibir de afuera. Entonces, es muy importante buscar y tenerla ya reservada, nuestra mascarilla para el día domingo, tener nuestra pluma, nuestro esfero reservados. Si tenemos un visor, también usar ese visor. Y buscar, esperar a veces en la fila de la votación del recinto electoral, hacerlo fuera del aula, si fuese esto una escuela o una universidad, fuera de donde esté la Junta Receptora del Voto, si es que hubiesen muchas personas dentro de esta aula, ¿no? Solicitarle quizás a los miembros de la Junta Receptora o al personal de las fuerzas públicas, que puede ser cualquiera de Fuerzas Armadas, que tengan las ventanas abiertas, ¿no? La ventilación es muy importante. Si es un aula que está ventilada y no hay mucha gente, pues disminuye el riesgo, ¿no? Ahora, entonces, ¿sí? Quisiera también preguntarle, entre los protocolos al llegar a ejercer el derecho al voto, pues está establecido que hay un momento en el que tendrán que retirarse la mascarilla y volverse a colocar. Esto, ¿cómo manejarlo de la forma adecuada? Sí, guardando la distancia, sobre todo cuando se haga este retiro temporal de la mascarilla, hacerlo desde las tiras, ¿verdad? Desde la oreja, retirárselo. Se lo puede dejar colgado todavía desde un lado, porque ya ahí se puede ver el rostro. O sea, podríamos hacerlo de esta manera, tomando desde desde el elástico de la mascarilla, nos la retiramos y le volvemos a colocar para no estar tocándonos la cara, porque en las manos es precisamente donde podría estar el virus. Exacto. Entonces nos retiramos, tomamos una distancia prudencial, digamos, de la Junta Receptora del Voto. No es la misma distancia que lo hacíamos normalmente, no es que vamos a conversar, sino que tomamos una distancia prudencial. Obviamente los miembros de la Junta Receptora del Voto deben también tener mascarilla, deben también posiblemente tener su visor. Y en ese momento, digamos, no es tan recomendable usar alcohol entre que le doy la cédula, me da la cédula y todo lo demás, porque puedo mojarme las manos y mojar las papeletas, ¿ya? Entonces, creo que hacemos la votación, entregamos nuestra cédula, hacen la verificación, lo que nos piden, nos dan las papeletas que ya correctamente ha explicado Fabricio. Nos dirigimos al biombo, sacamos nuestra pluma del bolsillo, ejercemos el voto, salimos del biombo, ¿verdad? Nos entregan nuestro certificado, guardamos el certificado, la cédula en el bolsillo o en el bolso, y afuera en el recinto, ahí sí, me pongo el alcohol en las manos, ¿ya? Porque todo lo sucio, digamos, lo hice adentro del aula, todo lo sucio lo hice con la Junta Receptora del Voto, con el biombo, y yo sé que tengo las manos sucias, sé que tengo las manos negras, no me toco la cara, salgo y me puedo echar alcohol al 70%, siempre recordemos esto, al 70% en las palmas, pero también en el dorso de las manos, ¿no? Sí, es preferible no llevar, como vemos aquí, no llevar pulseras, no llevar reloj, porque efectivamente ahí se puede quedar también partículas del virus. El momento en el que estamos ingresando a realizar la votación en las mesas, por ejemplo, hay gente que
para su seguridad va a llevar su alcohol y que va a desinfectar la mesa, la zona. Esto, de todas maneras, sí, podría mojar la papeleta, pero si es que las personas se sienten seguras, ¿está correcto? No es necesario. Yo entiendo, y eso creo que a veces nos falta un poco, yo entiendo también la preocupación que tiene la ciudadanía, la entiendo perfectamente, pero no es necesario, ¿no? Creo que usted sabe que va a entrar a un lugar sucio, se va a ensuciar, y en el momento en que usted sale del aula, sale al pasillo, sale al patio, ¿verdad?, del recinto electoral, en ese momento usted saca su alcohol, se desinfecta las manos correctamente, ¿verdad? Y ya se va seguro, un poco más seguro, pero llega a su casa y también se hace un lavado profundo de las manos, ¿verdad? De 20 segundos, puede cantar a feliz cumpleaños 2 veces, se lava bien las manos y con eso usted ha eliminado el virus de sus manos. Ahora, quisiera también un poco cuáles serían por ahí las recomendaciones para quienes van a estar durante toda la jornada en las mesas. ¿Por qué le pregunto? Porque en efecto no van a estar colocándose alcohol todo el tiempo en las manos, precisamente porque tienen que hacer el tema de la entrega de la papeleta, recibir documentos. ¿Cuál sería ahí el protocolo más recomendado para ellos? Prácticamente para los miembros de las juntas receptoras, pero también para los delegados de los sujetos políticos, de las organizaciones políticas que van a estar en esta jornada. Es muy importante sobre todo el uso de la mascarilla, del visor también, y para esto tener una mascarilla nueva que va a ser usada el día domingo. No usemos la del día sábado, tengamos una mascarilla nueva, una mascarilla KN95 sobre todo, N95, y lo importante es saber en qué momento separar cuando usted se encuentra en un momento sucio, por llamarlo de esa manera, y cuando usted se encuentra en un momento limpio. Entonces, durante la jornada, en el momento en que están pasando cédulas y demás, tiene que tener claro que este es un momento sucio en el cual yo pudiera ensuciarme las manos de este color negro, azul, cualquier color rojo, ¿verdad? Para saber que usted tiene las manos sucias, ¿no? Hacer todo esto, solicitarle a las personas que van a ejercer su voto, tal vez marcar el piso, a qué distancia deben pararse las personas para que no se acerquen demasiado a ellos, poder hablar a esa distancia y cómo van a poner las cédulas. Si ellos van a estar cada tanto echándose alcohol, tienen que separar este momento. Este es un momento limpio porque voy a comer, porque voy a hacer alguna cosa, pues tengo que ir precisamente a hacer todo esto. Considerando que van a estar una larga jornada ahí, en contacto con mucha gente, también podría ser una recomendación que lleven su propio jabón y que tomen determinadas pausas en los momentos en los que puedan, se dirijan al baño y realicen por ahí un lavado profundo de manos para volver a reintegrarse a las mesas. Sí, claro que es muy recomendable, pero, y la ventilación en el aula, que lo decíamos también, revisar desde el momento en que llegan, en que puedan abrir las ventanas, en que las ventanas estén por el aforo, que no entre mucha gente. Tienen que apoyarse también en el personal de la seguridad pública para poder tener este ordenamiento, ¿no? Creo que va a ser una jornada un poco más larga. Lamentablemente no se extendieron los horarios de la votación. Eso hubiera sido muy bueno para que la gente tenga más tiempo y más holgado al momento de la votación. Entonces creo que la organización, que como hemos visto no ha sido una cualidad de esta jornada electoral con todo lo que se ha vivido. Precisamente por ahí quería hacerle la siguiente pregunta, ¿no? El CNE, entre algunas de las iniciativas que ha tenido, ha sido el tema de pedir, de solicitar, obviamente esto no es obligatorio, que las personas se acerquen a votar de acuerdo al último dígito del número de cédula. Entonces, ¿cómo se ve esta iniciativa y cómo lee usted también los mensajes que se han dado por parte de las autoridades en el tema de bioseguridad y qué hacer para reforzarla? Estamos ya a pocas horas prácticamente del día de las elecciones. ¿Cómo reforzar también estos mensajes para que la ciudadanía acuda informada y con todas las medidas de bioseguridad para que no vaya a ser una jornada en la que se propaguen los contagios y después en un par de semanas pues veamos las terribles consecuencias, ¿no? Sí, yo creo que lo que hacen ustedes, lo que hace Primera Hora, lo que hace Majestad Radio es precisamente lo que hoy viernes, mañana sábado deberíamos estar haciendo todos los medios de comunicación, ojalá con una rectoría y un liderazgo
de la autoridad sanitaria o de la autoridad en comunicación, ¿no? De la comunicación pública. Sin embargo, dudo que eso suceda por cómo se ha venido manejando este tema, pero creo que es importante poder explicar a la ciudadanía. Ahora, también entiendo a las personas que quieren ejercer su voto precisamente para cambiar las condiciones en las que nos encontramos en este momento, ¿no? Ha sido muy difícil también la campaña electoral, ha sido muy difícil también quizás las cuarentenas para las personas que no tienen las posibilidades para hacerlo, pero también entiendo la gente que sabe que si no ejerce su voto el día domingo, la realidad que estamos viviendo no va a cambiar. El tema de la utilización de guantes quirúrgicos, ¿se recomiendan para esta jornada? Tal vez hay algún protocolo para utilizar. Para nada. No. Para nada los guantes quirúrgicos, no, para nada. Los guantes son para manejo del personal de salud que sabe cómo manejarlos, que sabe cómo colocárselos, cómo retirárselos. A veces solamente en el retiro de los guantes ya tenemos un contagio y tenemos una infección. Esto solamente para personal de salud. La ciudadanía en general lo que tiene que hacer es lavarse las manos por 20 segundos y usar alcohol más de 70 grados. Quisiera también preguntarle qué hacemos con los niños. Obviamente lo ideal es dejarlos en casa, pero habrá casos en los que no se pueda y tendrán que acompañar a sus padres a los recintos para ejercer la votación. ¿Cómo manejamos este tema? Bueno, llevar a nuestros niños, llevar con las protecciones adecuadas, llevarlos con las mascarillas, pero además no ingresarlos al aula donde se va a ejercer el voto, ¿no? Ojalá podamos ir, generalmente vamos en familia a votar, ¿no? Nosotros lo hacemos así en mi familia, yo llevo a mi mamá me lleva, con mi hermana y demás. Entonces lo que toca hacer es que alguien espere con el niño afuera, en el patio, afuera del recinto electoral, en el vehículo, y se puedan turnar para hacer esto porque es más complicado, sabemos que va a haber posiblemente filas. Por eso creo que la extensión de horarios hubiese sido una salida bastante importante que lamentablemente no se tomó. Bueno, ya para cerrar me gustaría que nos dé las recomendaciones finales. Sí, yo creo que es una jornada cívica, una jornada importante, debemos acercarnos a votar, sabemos el miedo y también se va a entender, creo yo, el ausentismo precisamente por las condiciones que vive el país. Yo creo que con mejores condiciones, con mejor comunicación y con mejor medidas, esta jornada cívica se hubiera vivido de mejor manera. Sin embargo, estas son las condiciones en las que nos encontramos y yo sí creo que ejercer nuestro voto va a ayudar a que esta situación cambie. Así que usemos la mascarilla, llevemos el alcohol, llevemos nuestra pluma, nuestro esfero, nuestro bolígrafo, llevémoslo para no tener que usar otro, llevemos nuestro frasquito de alcohol al 70% y hagamos lo que hemos hecho durante todo este tiempo de pandemia. Sabemos cómo usarlo, ¿verdad? Y cuando lleguemos a nuestra casa, volvamos a lavarnos las manos. No nos toquemos la cara, la boca, los ojos, porque siempre pensemos que en nuestras manos está el virus. Bien, antes de cerrar, me gustaría también preguntarle sobre el tema de la vacunación. Usted es experta en salud pública. El tiempo en el que los ciudadanos recibieron la primera dosis de vacuna, ¿cuál es el tiempo máximo para recibir el refuerzo? ¿Qué pasa si es que no reciben el refuerzo? Quisiera también tener su criterio al respecto, pues considerando toda esta demora y apenas hace pocas horas se informó que iba a llegar ya el siguiente lote para el 15 de febrero de vacunas. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo ahí de este sistema? Sí, bueno, también, digamos, además del aspecto que usted señala, del posible retraso de la segunda dosis, creo que el plan de vacunación del Ecuador ha sido deficitario, vergonzoso con los países de la región también. Estamos viendo cómo otros países están desplegando toda la logística necesaria, logística comunicacional, pero también logística de distribución y demás, para poder llegar a los grupos que se establecen en estos planes, ¿no? Sí, efectivamente, los fabricantes de cada vacuna son quienes establecen a qué día debe de ponerse el refuerzo, la segunda dosis, para alcanzar la inmunidad, alcanzar las defensas, por así decirlo,
que estas vacunas tienen en base a los estudios que se han hecho. Es decir, si se alcanza el 91, 93 o 94% de efectividad, es de esta manera, es poniéndolo al día 21, al día 26 en el caso de otras vacunas, y por eso va a depender muchísimo la inmunidad. Yo creo que han pasado semanas desde el anuncio, desde que llegaron estas primeras 8.000 dosis para 4.000 personas, y no sabemos cuándo van a llegar el resto de vacunas. Yo creo que es muy importante que nos digan, nos comunican a la ciudadanía para poder saber cómo avanza este plan de vacunación, que ha sido además plagado de problemas, irregularidades y demás. Ahora, sobre el tema también de la planificación de la vacunación, ¿qué pasa con quienes por alguna razón no vayan a recibir la segunda dosis? ¿En realidad quedan inmunizados o definitivamente se pierde ya esa vacuna? La inmunidad baja, la eficacia de la vacuna disminuye. ¿Por qué se ponen los refuerzos? Los refuerzos se ponen porque con la primera dosis usted alcanza una inmunidad, una defensa, digamos, ¿no? Su organismo se defiende no al 94%, se defiende al 70% en el caso de algunas vacunas, ¿no? Entonces usted tiene, digamos, el 70% de probabilidades de generar sus propias defensas contra esa enfermedad, contra el coronavirus. Y con la segunda dosis usted va a alcanzar un 90% o 94%, me parece, por ciento de protección. Entonces, por eso es muy importante poder cumplir con las fechas, los datos que dice el fabricante, porque de esa manera fue que salieron los resultados de esa vacuna. Ahora, así que... Continúe. Sí, dígame. No, lo que yo le decía que es muy importante que las autoridades nos comuniquen a los ciudadanos, sobre todo al personal de primera línea que se ha vacunado aquí, quizás entender por qué se vacuna la primera línea. Se vacuna la primera línea no para disminuir la mortalidad, como a veces creo que se confunden los conceptos, pero se vacuna la primera línea para mantener la integridad de los servicios de la primera línea. Es decir, primero tenemos que proteger a los que nos van a proteger a nosotros. Cuando nosotros necesitemos una UCI, cuando nosotros necesitemos un servicio de emergencia, tiene que haber ahí una enfermera, tiene que haber ahí un médico, tiene que haber un camillero, tiene que haber también el funcionario que recoge la basura de los desechos, de las jeringuillas que desechamos. Ya, eso se llama primera línea. Por eso no es para disminuir la mortalidad, como he escuchado lamentablemente, que se vacunan a los médicos. Se vacunan a los médicos para mantener la integridad de la primera línea y que nos puedan atender, y que no suceda lo que sucedió en Guayaquil, que no había quien recoja los cadáveres porque tenían, entre otras cosas, miedo de infectarse, un miedo que es legítimo e entendible. Entonces, por eso la importancia de la primera línea. Ahora, y ya para cerrar, usted nos decía, y creo que ha sido evidente, el tema deficitario totalmente en la planificación de la administración de las vacunas. ¿Cómo debió realizarse? ¿De qué manera se podía realizar un plan de vacunación más efectivo bajo su criterio? Y también considerando o sea, este tema específico de la planificación, ¿no? Porque tal vez si llegaron 8.000 vacunas, se podía pensar en vacunar a 4.000 personas que estuvieran en la primera línea para garantizar que tuvieran la segunda dosis, se me ocurre. Pero ¿cuál sería la forma adecuada para planificar todo este proceso? Para empezar, desde la obtención de las vacunas, yo creo que Ecuador ha demostrado lamentablemente su sesgo ideológico a la hora de ejecutar, diseñar políticas públicas, ¿no? Desintegramos totalmente la UNASUR, que hubiese sido muy importante para poder negociar en bloque el acceso cuando sabemos que el sur global, ¿no? Nosotros, los países pequeños, los países en vías de desarrollo, somos los que no tenemos acceso, cuando en la Unión Europea, cuando Canadá y Estados Unidos ya tienen acceso a la vacuna. O sea, yo creo que los bloques de países, cuando se organizan, y sin sesgo ideológico, sino para atender a sus ciudadanos, son importantes. La Unión Africana consiguió 300 millones de dosis porque negoció como continente. Eso hubiese podido hacer también la Unión Sudamericana de Países, primero. Segundo, ya sabemos que hay buenos resultados interinos todavía, pero hay buenos resultados con la vacuna rusa. También hay resultados con la vacuna de Sinovac, de China. El presidente Piñera anunció hace algunas semanas que ya tenían el lote de las vacunas Sinovac sin sesgo ideológico.
y eso ha permitido que los ciudadanos chilenos tengan acceso a la vacunación. Es decir, desde la negociación, nosotros solo queremos negociar con un proveedor que ya tiene problemas de retraso con toda la Unión Europea, ¿no? Ya hay países de Europa que ya no van a seguir pagando porque no han recibido las dosis. Entonces creo que primero desde la obtención. Segundo, desde la transparencia que creo que ha sido muy criticado también la autoridad sanitaria, no sabemos con exactitud cuál es ese plan de vacunación, cuáles son los primeros grupos, dónde está, digamos, cuántas personas por cada hospital, quiénes son, qué cargos ocupan, ¿verdad? Para saber quiénes efectivamente están accediendo a la vacuna, y hemos visto, lamentablemente, creo que hemos de ser el único país de la región en donde el ministro se salta todos los protocolos, se salta las filas y vacuna primero a su madre. O sea, creo que eso es vergonzoso para cualquiera de los que hemos hecho salud pública. Totalmente. Entonces, segunda cosa. Y tercero, no saber y no tener una agenda cuándo me va a tocar a mí. Yo tengo colegas que trabajan en los hospitales y tenía colegas infectólogos en Guayaquil que decían todavía no me vacunan, y después dijeron hoy llegaron y me vacunaron. Entonces nadie sabe, ni en los propios hospitales, ni los que están haciendo primera línea, cuándo les va a llegar su dosis o su vacuna. Entonces creo que todo ese entramado, desde la obtención hasta la aplicación de las personas, ha sido poco transparente y no ha sido con claro para que lo mejor que pueden tener cualquier autoridad, cualquier ministro de salud, cualquier funcionario público, es el acompañamiento de la ciudadanía, que la ciudadanía acompañe a esa política pública, que acompañe a esa ejecución, pero parecería que le tenemos miedo a los ciudadanos y ciudadanas porque no les informamos correctamente. Claro, no hay un tema de transparencia en la información, ni de quiénes van a recibir, qué características deben tener. Entonces, evidentemente no ha habido este manejo de la información, ha sido también precario por parte de las autoridades. Le agradecemos mucho por este diálogo, por su tiempo, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y vamos a votar el domingo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Estábamos dialogando con Inti Quevedo. Ella es médica especialista en salud pública. Nos ha dado tips y recomendaciones importantísimas para ir a ejercer nuestro derecho al voto este domingo 7 de febrero. Hágalo pues con todas las medidas de bioseguridad, usando mascarilla. Si es que tiene, puede también utilizar un visor. Esto no es obligatorio, obviamente. Y bueno, manteniendo todos los cuidados, lleve su propio esferográfico, desinféctese las manos al salir y vaya a votar el domingo, es lo que nos ha dicho. 8 en punto de la mañana. Continuamos con más.